Buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Araquipal. Soy socia en el departamento de la línea de servicios de Partner Services de PwC Panamá. Bienvenidos a este webcast que hemos preparado para todos ustedes en relación a pues un tópico muy importante y algo que hemos visto que llama mucho la atención y pues cada vez más hay inquietudes, no solo en Panamá, sino que en toda la región de Centroamérica y República Dominicana sobre pues precisamente el establecimiento permanente. Como ustedes saben y han visto mes tras mes, PwC Interaméricas está preparando y lanza a través de nuestras diferentes plataformas webcasts sobre diferentes temas de interés, tanto por la parte de la comunidad de negocios como parte de nuestros clientes, y esto en línea con nuestra estrategia, la nueva ecuación, cuyo objetivo principal es construir esa confianza en el mercado a través de soluciones que son sostenibles en el tiempo. Dicho esto, dejo la palabra a mi compañero Alexander Kader, que va a hacer una breve introducción de los panelistas que van a dar esta charla en el día de hoy, de diferentes países, no solo de Interamérica, Centroamérica Dominicana, que conforma Interamérica, sino que también tenemos la especial participación de representantes de México. Y bueno, con la esperanza de que este webcast sea de vuestro interés y que lo puedan disfrutar en conjunto con los panelistas. También comentarles que se va a grabar y se va a colgar en nuestra página de YouTube y también pues en nuestra página web. Sin quitar más tiempo, los panelistas, Alexander, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes este día. Como mencionaba Marcela, en esta ocasión hemos tomado bien considerar este tema de establecimiento permanente y los riesgos asociados a nivel de la región, y para comentarles cómo se encuentra la situación actual en cada uno de nuestros países, y también teniendo en consideración como invitado especial a nuestro socio de México, Mario Gutiérrez, que nos va también a apoyar con la parte de la actualidad en México. Sí, vamos a ver en el siguiente slide quiénes son los ponentes y tal vez para comentarles cómo va a estar formado este conversatorio. Como ponentes vamos a tener a Francisco Barrios, socio líder de la práctica de impuestos y legal de Price Interaméricas, un servidor por parte como director de Price en El Salvador, Mario Alberto Gutiérrez, que les mencionaba, socio de impuestos internacional en Price México, Andrea Paniagua, socia de Price Dominicana, República Dominicana, y que va a también fungir como la moderadora de todo este conversatorio, Alejandro Fernández como director de impuestos y legal de Price en República Dominicana, Ana Elena Carazo, directora de impuestos en PwC Costa Rica, Luis Diego Barahona, también director de impuestos en PwC Costa Rica, Glendy Salguero, gerente de impuestos y legal de PwC Guatemala, Ramón López, gerente de impuestos y legal de PwC Nicaragua, y Milton Rivera, gerente senior de la práctica de impuestos y legal de PwC Honduras. Todos estos colegas vamos a participar del conversatorio, en el cual vamos a poder contar nuestras experiencias, hablar un poco sobre la actualidad en cada uno de nuestros países y cómo se maneja por parte de las autoridades fiscales y criterios asociados que se puedan tener para fines que ustedes como oyentes puedan tener los mejores insumos de nuestra parte. La agenda de este conversatorio, la siguiente slide, por favor. La agenda de este conversatorio será
dar un breve contexto técnico sobre el establecimiento permanente. Queremos traer a ustedes qué es un establecimiento permanente, cómo se forma un establecimiento permanente desde la óptica de las legislaciones de cada uno de nuestros países, brevemente poner esta contextualización del tema para que ya después entremos en materia y hablemos sobre el conversatorio y preguntas y respuestas que ustedes puedan llegar a tener. Habiendo dicho esto y ya iniciando en materia con el contexto técnico sobre el establecimiento permanente, ¿qué es importante tomar en consideración? La siguiente slide, Jessica, por favor. ¿Qué es importante tomar en consideración sobre el establecimiento permanente? ¿Y qué es, tal vez, para comenzar, establecimiento permanente? Básicamente, el establecimiento permanente se crea por parte de las autoridades de cada uno de los países y forma parte de las facultades que tiene todo Estado para atribuir rentas que obtengan sujetos no domiciliados en un específico territorio donde realizan actividades económicas o negocios específicos. Y cada Estado va a determinar qué actividades, circunstancias, hechos pueden o no generar que un sujeto que está realizando una actividad en un territorio específico pueda llegarse a constituir un establecimiento permanente. ¿Y para qué fines? Es para efectos de gravar la renta que este sujeto no domiciliado pueda llegar a tener por las actividades que genera en un territorio en específico, en el cual no se encuentra como punto principal de sus negocios. Entonces, vemos que a nivel de todas las legislaciones de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, coinciden en muchos aspectos en las facultades que los estados han determinado para crear o considerar cuándo se crea un establecimiento permanente. Y normalmente tenemos tres aspectos principales que inciden en la creación de un establecimiento permanente. Y vamos a ver qué es lo que las legislaciones locales consideran como establecimiento permanente, y básicamente es que el concepto de establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Y esta definición la podemos ver desarrollada en los textos de los códigos tributarios de cada uno de los países de nuestra región, y tiene mucha incidencia, porque lo que nos quiere decir esto es que cuando una empresa realiza parte o toda su actividad dentro de un territorio en el cual no está registrado, ahí es donde normalmente puede llegarse a constituir la creación de un establecimiento permanente. La siguiente slide, por favor, Jessica. La siguiente. Entonces, como les mencionaba, básicamente cuando vemos la creación de un establecimiento permanente, es coincidente que en todas nuestras jurisdicciones se comparten. Uno de los principales aspectos es que se haga un lugar fijo de negocios. ¿Qué quiere decir que sea un lugar fijo de negocios? Eso tiene que tener un grado de permanencia, un grado de intención por parte de la sociedad no domiciliada que está realizando un negocio, y tiene que llevar a cabo su actividad propia de la empresa, propio de su giro o actividad económica principal. Y es por eso que normalmente se maneja que un lugar fijo de negocio se entenderá que es un local, una oficina, una sede de dirección, o cuando, por ejemplo, tenemos infraestructura instalada dentro de un país determinado, si tenemos personal contratado. Hay algunos países que manejan en la figura de que si yo tengo un personal contratado en el país para que esté realizando una actividad propia de mi negocio, independientemente toda la empresa no se haya trasladado a ese país, esa acción específica de tener personal contratado en un país puede detonar las facultades de la administración tributaria de ese estado específico para considerar que el establecimiento permanente sea creado, y por ende considerar las implicaciones fiscales que vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante es que deben llevarse a cabo, como les mencionaba, las actividades propias de la empresa, y esto normalmente es un punto que tiene discusión a nivel de las autoridades tributarias y puede dar hasta dónde llega el alcance de las actividades propias de la empresa. Y ahí es donde vemos que existen ciertas excepciones que a nivel de criterio se pueden haber manejado, que por ejemplo una actividad que no forma parte
de la actividad principal del negocio, como puede ser que una sea una actividad preparatoria, una actividad auxiliar, que yo solamente tenga una bodega dentro de un territorio en específico para almacenar productos. Eso no debería llegar a ser un constituyente de creación de establecimiento permanente. Pero como vamos a ver dentro del conversatorio, las autoridades fiscales de nuestros países tienen algunos criterios diferentes en la conceptualización del establecimiento permanente y hasta dónde puede llegar la determinación de un lugar fijo de negocios. Otro punto importante es que se puede crear establecimientos permanentes cuando yo como entidad no domiciliada tengo un agente que viene por un contrato de agencia en el cual este agente realiza actividades propias de mi empresa con la posibilidad o potestad de obligarme a mí como empresa no domiciliada a realizar ciertas actividades propias de mi giro negocio. Si existe un representante dentro de un país determinado que está realizando contratos, ventas y que tiene la posibilidad de negociar en mi nombre, puede existir un riesgo de crear establecimiento permanente. Otro aspecto importante son en los casos de servicios de construcción, obra o supervisión de obra. Y esto básicamente muchas de nuestras jurisdicciones comparten que se va a crear un establecimiento permanente si existe uno de estos servicios en los cuales se supere un periodo determinado que normalmente va desde los 6 meses hasta los 10 meses en diferentes jurisdicciones, pero si se cumple que una entidad está realizando una obra o un servicio de supervisión de obra, puede llegarse a configurar el establecimiento permanente. Por la siguiente slide, Jessica, gracias. ¿Por qué es importante y por qué hablamos del establecimiento permanente y cuáles son las consideraciones o implicaciones que puede llegar a tener si en dado caso una entidad no domiciliada está realizando actividades propias de su giro dentro de un país en el cual no sea su país de origen? Y es porque una vez creado o determinado la creación de un establecimiento permanente lleva muchas implicaciones fiscales que deben de cumplirse por parte de la sociedad no domiciliada, entre las cuales encontramos obligaciones formales de inscripción, de presentación de formularios, de presentación de declaraciones juradas, la sujeción a los impuestos directos e indirectos que apliquen en un determinado país, impuestos a la distribución posterior de utilidades que puedan generarse dentro de ese país, o retenciones incluso en la fuente por pago de servicios que se generen desde ese país en el cual se creó establecimiento permanente a cualquier otro país. Entonces, vemos muy relevante que tomemos en consideración cuáles son los aspectos que en cada uno de nuestros países están viéndose por parte de las autoridades fiscales para la consideración de creación o no de un establecimiento permanente, tomando en cuenta que muchas de nuestras entidades o nuestros clientes tienen negocios en diferentes partes del mundo y que eso llega a ser un punto muy importante de tomar en consideración para fines de evitar riesgos innecesarios. Adelante. Habiendo dicho esto y ya después de haber pasado en este breve contextualización del aspecto técnico del establecimiento permanente, hoy sí vamos a hablar en el conversatorio sobre la experiencia y criterios que nosotros hemos estado viendo en cada uno de nuestros países, y para esto dejo la palabra a nuestra socia Andrea Paniagua, que va a liderar la conversación y va a servir como moderadora de este evento. Andrea. Muchísimas gracias, Alexander. Excelente exposición. Muy buenos días a todos. Gracias por la participación. Antes de pasar a nuestro socio y colega de México, que es un experto en fiscalidad internacional, tiene más de 20 años de experiencia, quiero dejar en la mente de todos nosotros, como bien lo expuso Alexander y Marcela, ¿por qué estamos hablando de establecimiento permanente? Bueno, porque vemos que es una figura que es aplicada para determinar en cada territorio cuáles beneficios de unos residentes deben de quedarse en la jurisdicción donde se encuentran realizando las actividades ese no residente. Y eso es muy importante, porque una vez creado el establecimiento permanente, tenemos que considerar que ese establecimiento solo va a pagar impuestos, como dijo Alexander, por aquellos beneficios generados en ese estado o jurisdicción por las actividades realizadas de negocio en esa jurisdicción. Entonces, sin más, le doy la palabra
a nuestro socio experto en fiscalidad internacional que se encuentra en México. Adelante, Alberto. Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Oye, pues primero que nada, gracias por la invitación y siempre es un honor participar en estos eventos y poder conectar con nuestros clientes y amigos de la firma. Utilizando ya lo que nos platicaba Alexander, todos estos antecedentes técnicos, déjame llamarlo así, sobre qué es lo que se entiende de una manera general establecimiento permanente, me gustaría platicarles tres casos, tres situaciones, diría yo, tradicionales que tenemos en México. Ahorita, como las vamos platicando, van a ir viendo un poco, pues, que lo que vamos a poder observar es la postura que nuestras autoridades han tomado, tanto desde la forma en que están analizando, de la forma en que se redacta la legislación doméstica, un poco la interpretación que hacen en ocasiones a los temas de tratado, pero vamos a ir viendo un poco las diferencias, las particularidades, las sutilezas que hay de diferencias entre uno y otro y las consecuencias que éstas pueden tener. Y si quieres abordamos con el primer ejemplo, y este es algo muy, déjame decir, tradicional o notorio en México. Cuando nos vamos a la legislación doméstica, la definición de establecimiento permanente es muy similar a la que nos comentaba Alexander. Quizás uno de los puntos muy finos es, parece muy obvio, pero tiene una implicación bastante importante, pues es que la definición, como ya nos decía hace unos momentos Alexander, pues la definición general empieza diciendo que es un lugar fijo de negocio. En la legislación doméstica, la referencia que tenemos habla de cualquier lugar de negocio donde se desarrolle total o parcialmente una actividad empresarial. Entonces, esa pequeña diferencia, podríamos decir, el hecho de que no incluya la palabra fijo, tiene una interpretación mucho más amplia para el gobierno mexicano, y luego entonces las autoridades en aquellos casos donde no tenemos un tratado, pues suelen tener esta definición, esta perspectiva mucho más amplia, ¿no? Tenemos ahí casos con Centroamérica, todavía no está el Tratado de Guatemala, Costa Rica, todavía son instrumentos que están pendientes de su aprobación. Entonces, en esos casos tendríamos que remitirnos a esta definición doméstica y que, pues, como estaba mencionando, es mucho más amplia. Como decía Alexander, y vemos en las láminas anteriores, pues cuando hablamos de un lugar fijo, pues hay ciertos elementos que nos ayudan a tratar de determinar de una manera mucho más precisa si nos encontramos o no, si caemos o no en esa definición. Ya hablaba, pues, que el lugar es un punto físico, algunos tradicionales, algunos, digamos, ya muy conocidos, oficinas, locales, inclusive algunos que extienden las definiciones que hemos visto tradicionalmente de manera internacional, como pueden ser minas o construcciones u otro tipo de lugares, ¿no? Entonces, tiene que haber ese lugar físico, tiene que existir este grado de permanencia, que también ya mencionaba Alexander, y un punto muy interesante que hemos observado es, pues, que también tiene que haber esa plena disposición de este lugar. Hay un caso en México, una sentencia ya, digamos que medianamente antigua, donde precisamente fue uno de los argumentos que se utilizaron para argumentar que no había un lugar fijo de negocio, puesto que eran unos consultores que estaban dando asesoría, físicamente estaban ellos en México y tenían una sala a su disposición dentro de las oficinas del cliente mexicano para el cual estaban dando estos servicios. El argumento ahí fue que aunque tenían este espacio delimitado para ellos, no lo podían utilizar a su entera disposición. Es decir, ellos no podían, en su caso, traer a otros clientes, tener juntas que no tuvieran algo relacionado con el proyecto que estaban haciendo, y luego entonces fue uno de los elementos que sirvió en esa defensa para buscar concluir que no se detonaba un establecimiento permanente. Algo similar lo acabamos de ver en alguna sentencia del gobierno español, sobre todo con todo el tema de la pandemia, donde, pues, por las circunstancias, por las obligaciones de que muchos empleados, sobre todo en Europa, que cuentan con mucha movilidad,
tuvieron que permanecer o tuvieron que trabajar desde sus casas, pues un poco el análisis era si eso podía generar entonces un establecimiento permanente, el tener que estar trabajando constantemente desde sus hogares. La resolución de las Cortes españolas fue un poco en ese mismo sentido, diciendo que aunque estaban trabajando desde su hogar en una jurisdicción diferente, pero tomando o haciendo actividades para una compañía que está ubicada en otro país, en sí ese lugar no estaba a entera disposición de la compañía extranjera, puesto que no se utilizaba como para tener otro tipo de reuniones o de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces eso también ayudó en los temas de establecimiento permanente, ahora que vivimos todo este tema de la pandemia y que tuvimos que estar encerrados gran parte de los últimos años, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy, muy interesante. Como yo lo percibo, nuevamente es por legislación doméstica, las autoridades tienen mucha más facultad de poder tratar de concluir que inclusive sin tener esto o sin tener estos argumentos, sin detonar estas características de lo que se considera un lugar fijo, pudiera llegarse a la conclusión de que existe un establecimiento permanente y luego entonces en aquellos países con los que se cuente con un tratado, pues será importante hacer el análisis bajo el tratado y ver si este elemento, esta palabra fijo, nos puede ayudar a tener una perspectiva diferente. Excelente, Mario. Considerando lo que acabas de indicar sobre los elementos que pudieran generar un establecimiento permanente bajo la legislación mexicana, quisiéramos que nos indique cuál ha sido tu experiencia en el tema de la responsabilidad solidaria del no residente con el residente cuando se genera un impuesto por un beneficio generado en el territorio mexicano. Con mucho gusto, Andrea. Y eso me lleva a este segundo ejemplo que traía, donde déjame plantear un poquito la operación. Esta sentencia, este caso ya tiene varios años, déjame llamarlo, ya es un poco más viejito. En esta sentencia, en este caso, la situación que teníamos, el antecedente consistía en, y que es algo relativamente muy común en la industria de gas y petróleo, teníamos una compañía extranjera que contrató con una compañía mexicana y esta compañía extranjera tuvo que pasar cierto tiempo en territorio nacional. Desafortunadamente se vinieron algunas situaciones fuera de su control, hubo mal clima, hubo todos estos acontecimientos naturales que le impidieron terminar en el periodo que ellos tenían estimado, que era aproximadamente de 4 meses, lo cual los llevó a tener que estar en el país más de 6 meses, que es como que déjame decirle, como que el threshold, como que la regla de tiempo generalmente considerada para efectos de nuestros tratados y para efectos de la legislación doméstica. Entonces, al tener que estar mayor tiempo del que te permite permanecer en México sin generar ese establecimiento permanente, pues el argumento que tenía la autoridad es que ese extranjero ya tenía un establecimiento permanente. Eran compañías relacionadas, eran partes relacionadas. Y aquí el punto es que en principio, la lógica sería que la autoridad mexicana tendría que haber ido tras el extranjero que detonó el establecimiento permanente para, pues, hacer valer también todas las implicaciones fiscales que mencionaba Alexander, como que se hubiera tenido que registrar, que hubiera tenido que presentar declaraciones de pago provisional, declaraciones anuales, todo lo que le hubiera correspondido. O sea que en este caso la presencia, cuando tú hablas de presencia, es que esa entidad extranjera que tenía un contrato con una mexicana envió empleados a prestar esos servicios contratados y estos empleados tuvieron que por tema de clima o factores exógenos, tuvieron que alargar su permanencia. Esas personas físicas que fueron a prestar el servicio tuvieron que alargar su permanencia en México y luego que excedieron del threshold que establece la ley de México, ahí se evidencia una creación de establecimiento permanente y las autoridades pudieran haber reclamado todo tipo de impuesto que conlleve el hecho de
recaracterizar que el servicio fue prestado dentro de México y en adición al impuesto sobre la renta que se pudiera hacer por vía retención, también ahí daba origen al impuesto del IVA en el caso Correcto. de aplicar. Correcto. Excelente. Y ahí fíjate, nada más para complementar un poco el punto, eso es lo que la autoridad creo que debió de haber seguido ese camino. Lo que ocurrió en la práctica es que la autoridad con quien se volteó, y déjame ponerlo quizás desde una perspectiva meramente práctica, dice, oye, no voy a ir a perseguir al extranjero, mejor me volteo con el mexicano y lo que voy a cuestionarles, oye, tu pago que hiciste a ese extranjero, como al final del día se considera que tuviste un establecimiento permanente, y aquí algo que ocurre en la legislación mexicana es que hablamos de este famoso tiempo, este periodo de 6 meses, no es como que si entonces al día 1 después de 6 meses, entonces tengo el establecimiento permanente. Nuestra regla funciona de tal manera que si llego al día 184, que serían pasando los 6 meses, pues prácticamente desde el día 1 tendría establecimiento permanente. Entonces me tengo que retrotraer, digamos, a todas las consecuencias que esto conlleve. Entonces, con este punto, lo que la autoridad fiscal mexicana hizo fue, mira, me va a costar mucho trabajo ir a perseguir a un extranjero, mejor me voy a voltear con la compañía mexicana y lo que le voy a argumentar es que ese pago ya no fue a un extranjero, ese pago fue a un EP mexicano. Luego entonces es como si se hubiera visto una operación México con México, y entonces tendrías que haber recibido un comprobante fiscal que reúna las características requeridas en México. Nosotros en México somos muy formalistas en esa parte, tenemos facturas, en aquel entonces podían ser de papel, ahora son electrónicas, pero son con requisitos muy, muy particulares, muy específicos, que como extranjero no los vas a cumplir. Tienes que estar registrado con la Autoridad Fiscal Mexicana para poder cumplir todos esos requisitos. Entonces, lo que la autoridad hizo fue, nuevamente insisto, en lugar de perseguir al extranjero, me volteo con el mexicano y te voy a decir que esos pagos que hiciste, sin importar, como bien dices, Andrea, que a lo mejor hasta hiciste retenciones de impuesto sobre la renta o lo que haya correspondido, te los voy a decir que son no deducibles por no haber cumplido con una formalidad. Y entonces para nosotros fue la perspectiva de ver, oye, pues en lugar de ir a hacer lo correcto, de perseguir a un extranjero, te estás desquitando con el mexicano y la autoridad busca de alguna forma no perder, cobrar un impuesto, ya sea o persiguiendo al extranjero, que puede ser muy complejo, o haciendo no deducibles algunas erogaciones de la compañía mexicana. Te digo, esto se vio en sentencias, esto llegó a esos niveles, a tribunales. En lo que yo ya llamo el primer round, en la primera sentencia, la gana el contribuyente porque su argumento fue, yo no estoy obligado, el código mexicano no me obliga, no me pone esa obligación a mí de verificar si el extranjero tiene un establecimiento permanente o no, para poder saber cómo debo de proceder o qué tengo que exigirle. No viene esa obligación como tal en nuestro código fiscal. Se ganó esa primera instancia para el contribuyente, se hizo pública esa primera instancia. Sabemos, aunque no se hizo público, ahora sí que la autoridad haciendo valer sus instrumentos, apeló esa sentencia, y sabemos que ya no fue favorable para el contribuyente, porque el argumento en ese momento del juez fue, son partes relacionadas. No me puedes argumentar, no me puedes decir que no tenías conocimiento de estas situaciones. Que creo que dejan ver puntos muy interesantes ahí déjame ponerlo así, criticables, de si estás haciendo una auditoría a un contribuyente, ¿cómo le puedes exigir que él pida información de otro contribuyente? En todo caso, pues la autoridad tendría que haber abierto otro proceso con ese extranjero para recabar estos impuestos. Entonces, nuevamente, creo que aquí te digo, lo que quería resaltar es esta postura que la autoridad ha tenido de buscar alguna forma de decir, oye, cuando sé que algún extranjero puede tener un establecimiento permanente en México, yo voy a buscar la forma de cobrar algún impuesto por esa operación. Y adicionaría que hubo después algunas modificaciones, digo, esta sentencia ya es algo viejilla, hubo después algunas modificaciones que lo que hicieron es que estos argumentos, en tal cual como platicamos, son más complicados para la autoridad de hacer valer, por lo que
en la reforma de 2020, lo que ahora incluyó el gobierno es una responsabilidad solidaria que atiende exactamente a la pregunta que tú me hacías, donde dice que si ahora la autoridad tiene la facultad de que si un mexicano que es parte relacionada de un extranjero y ese extranjero, la autoridad determina que tiene un establecimiento permanente, el mexicano se vuelve responsable solidario por el pago del impuesto que ese extranjero pudo haber generado. Entonces, como resumen de estos casos, como yo lo veo desde mi particular punto de vista, muestra esa, insisto, esa posición de la autoridad de si hay un extranjero en México y considero que detona un establecimiento permanente, ya sea que se lo trate de cobrar al extranjero, que sea lo correcto, muy complicado por todos los instrumentos y yo creo que en la mayoría de los países, aún contratados con cláusula de asistencia en cobre y cosas por el estilo, es muy complejo que se pueda buscar ese cobro de los impuestos cuando no está ni siquiera registrado en el país, es extranjero. Pero entonces, sabiendo estas complejidades, la autoridad busca otros medios, otras alternativas, alguna forma de que alguien le responda en el país, ya sea de una manera directa o indirecta, por esos impuestos. Entonces, creo que ahí es donde nuevamente se percibe estas experiencias que estamos teniendo en la particular forma de la autoridad mexicana de interpretar estos casos de establecimiento permanente. Y Muchísimas quizás gracias. ahí, perdón, y nada más ahí para cerrar muy rápido con este punto, lo único que adicionaría es, pues también nos queda esa complejidad, ese cuestionamiento de qué pasa si tenemos ese caso que tú mencionabas, oye, la compañía mexicana sí hizo las retenciones de impuestos sobre la renta, bajo el entendido que pues no había un establecimiento permanente y que después la autoridad viene y lo determina. Un peor escenario, la peor situación que podría ocurrir, es que la autoridad pudiera decir, ok, esas retenciones, pues las hiciste ya viendo la historia, viendo que si hay una situación permanente, pues de México a México no debería haber esa retención, tú lo hiciste pensando, sin conocer el resultado, lo que iba a ocurrir en los siguientes meses, era México al extranjero y pues esa retención. Pues eso como que se convierte en un impuesto, podría verse como un pago de lo indebido y entonces podríamos tener esa problemática de que la autoridad diga, ¿quieres este dinero que pagaste indebidamente estas retenciones? Solicítamelo en devolución y como se imaginarán, obtener alguna devolución de parte del gobierno nunca es sencillo. Y por el otro lado, de todos modos me debes este otro impuesto del extranjero o por las actividades de este establecimiento permanente y quiero que me lo pagues. He escuchado la teoría, la idea, pues de tratar de negociar o llegar a algún acuerdo donde pues el impuesto que se pagó de alguna forma compense el impuesto que tendría el extranjero que detonar en México por establecimiento permanente, pero es eso, es una teoría, es algo que no está contemplado en el código, ese tipo de compensaciones de dos contribuyentes que las entraron de manera diferente, aunque como que atañen al mismo punto, por lo cual, pues, aunque es algo que hemos escuchado, no necesariamente creo que sea algo tan fácil o viable en la práctica en México. Excelente, excelente. Y más considerando que hay otros impuestos que el establecimiento permanente, si la autoridad lo declara como establecimiento permanente, pudiera estar pagando otros impuestos como son el impuesto al activo en caso que no haya generado una ganancia imponible o un impuesto alternativo o un impuesto indirecto. Muchísimas gracias por tu exponer esta experiencia tan vasta que las autoridades mexicanas y por tu práctica en fiscalidad internacional tú nos has compartido. Seguimos con el conversatorio, queremos saber otras experiencias de nuestros países que conforman la jurisdicción de Centroamérica, la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. En República Dominicana es muy parecido a lo que tú acabas de exponer y tenemos a nuestro director de impuestos, Alejandro Fernández, que nos va a comentar sobre su experiencia aquí en República Dominicana relativa a las autoridades si han alegado o han hecho algún ajuste reclamando la creación de un establecimiento permanente y el riesgo para el no domiciliado de crear el establecimiento permanente per se. Adelante, Alejandro.
Buenos días a todos. Bueno, aquí en República Dominicana hemos visto que las autoridades todavía no tienen las herramientas suficientes para perseguir a todos los no residentes a los cuales se le puede haber creado un establecimiento permanente. Dicho esto, en República Dominicana, como bien había mencionado nuestro compañero Alexander, sigue igual los lineamientos de la OSDE. La forma que las autoridades sí han perseguido a los no residentes cuando dan servicios es a través de la retención, por la falta, tal como había mencionado, de las herramientas. Sin embargo, también podemos ver que esto puede ser una estrategia de las mismas autoridades, ya que la recaudación sobre esta retención es sobre un monto bruto, el cual si estuviera con un establecimiento permanente pudiese deducir de ese monto bruto costos y gastos, reducir su renta imponible, lo cual no compensaría tal vez lo que es la recolección o recolecta también del ITEVIS. Pero este es un caso que también debería ser analizado más profundamente. Pero mientras tanto, en la República Dominicana podemos decir que la forma de perseguir a los establecimientos permanentes por parte de las autoridades es a través de la retención de los agentes de retención cuando pagan el impuesto, ya que es requisito para ellos hacer la retención en caso de que quisieran tomar ese gasto como deducible. Muchísimas gracias, Alejandro. Así es, en nuestro país no tenemos esa experiencia con las autoridades de haber reclamado algún beneficio por la creación de establecimiento permanente. Entonces, ahora quisiéramos saber la experiencia de Panamá, de cuáles han sido los desafíos con las autoridades, si alguna jurisprudencia existiera, y le damos la palabra a nuestro socio de Panamá que está a cargo de estas respuestas. Creo que Francisco está conectado o en sustitución Marcela. En lo que se prepara la respuesta o la conexión con Panamá, pudiéramos seguir con nuestra compañera de Guatemala, Glendis, para que nos comente su experiencia con tema de riesgo de creación de establecimiento permanente y el comportamiento de las autoridades fiscales en Guatemala. Buenos días a todos, muchas gracias Andrea y pues qué interesante el tema que estamos compartiendo con nuestra audiencia. Y pues en el caso de Guatemala creo que nuestra región es bastante parecida, ¿verdad? No tenemos como la experiencia que nos ha compartido Mario desde México. Y creo que desde el punto de vista de Guatemala quizá habría que resaltar algunos temas. Primero, como Guatemala pues no somos parte de la OCDE, sin embargo llama la atención de que a pesar de que no somos miembros, adoptamos buena parte de la definición que propone la OCDE para efectos del concepto de establecimiento permanente. Pero desde el punto de vista de la legislación guatemalteca, nos introducen dos conceptos en el impuesto sobre la renta, y es el tema del residente fiscal, en donde no solo atrae a la persona individual, sino también a la persona jurídica, y el establecimiento permanente como tal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que llama la atención que en el residente fiscal la ley hace mención a la sede de dirección, y aquí nos estamos yendo un poquito a la toma de decisión, cuando en el tema del establecimiento permanente pues nos delimitamos a la realización de todo o parte de la actividad económica que realiza la entidad. Entonces, ya sea en el residente fiscal o en el establecimiento permanente, pues van a existir ciertos riesgos, ¿verdad? Y sobre todo el riesgo que nosotros hemos visualizado en los análisis que como equipo hemos realizado, pues es básicamente la sujeción de la renta que se pueda obtener, ya sea por estar tomando decisiones dentro del territorio guatemalteco de un no residente, o por estar realizando todo o parte de una actividad. Ahora, como bien mencionaba, no tenemos como la experiencia de cuál sería el comportamiento o los criterios que pudiera adoptar eventualmente la autoridad tributaria. Pues al día de hoy pues no se han
materializado ningún caso en donde la autoridad tributaria pudiera estar reclamando algún tema de establecimiento permanente o residente fiscal. Esto nos lleva a que criterios como tal a nivel administrativo o a nivel judicial, pues hasta el momento no los tenemos. Tampoco tenemos mecanismos establecidos ni en la norma ni en instrumentos administrativos que establezcan cuál va a ser el procedimiento para poder atribuirle la renta a un residente. Primero, pues habría que de alguna forma domiciliarlo y establecerle alguna identificación tributaria localmente, lo cual hasta el momento pues no los tenemos, pero llama bastante la atención la práctica de México, ¿verdad? Y creería que del lado de Guatemala pues se va a inclinar un poquito, sobre todo por los tratados y convenios de intercambio de información fiscal que eventualmente las autoridades fiscales pudieran intercambiarse mecanismos o procedimientos que ellos ya hayan implementado en sus respectivos países y que pudiera llamar la atención en Guatemala. Creería que de pronto, como está la legislación, el riesgo va a existir en tanto se realicen estas actividades. Mecanismos no tenemos y quizá por ahí vamos a tener que estar un poquito al pendiente de lo que la autoridad tributaria vaya maquinando en torno a este tema, sobre todo en el impuesto sobre la renta, que es donde nos introducen estos dos conceptos. Creería yo que en el impuesto al valor agregado pues ya tiene sus reglas muy particulares y en el ISR pues nosotros somos renta territorial y por ahí más o menos se iría la autoridad tributaria. Es quizá lo que te podríamos compartir nosotros desde Guatemala, Andrea, a ti y a la audiencia que nos acompaña esta mañana. O sea que para ilustrar a la audiencia, en conclusión, lo que tenemos en Guatemala es una tributación vía retención, correcto, Glendy. O sea, la tributación de un no residente se está haciendo, al igual que en otros países nuestros, vía retención de impuestos sobre la renta en los casos que amerite. Sí, es correcto, Andrea. Para uno residente, de hecho, nuestra legislación tiene un apartado específico para no residentes en donde establece ya los tipos impositivos para cada caso en particular y por el momento pues se va vía retención. De hecho, en la deducibilidad del gasto está la condicionante, ¿verdad? De que el gasto va a ser deducible siempre que cuando aplique la retención esta se haya practicado. Entonces por ahí va un poquito condicionado el gasto al no residente, pero esto no deja fuera el hecho de que eventualmente una actividad que se esté realizando localmente, ya sea total o parcial, pudiera eventualmente caer en la figura del establecimiento permanente y que la autoridad tributaria por ahí ya establezca algún procedimiento para atribuir la renta. Excelente, gracias Glendy por tu participación muy ilustrativa. Ahora quisiera comentar a nuestro colega de Nicaragua, Ramón López, nuestro gerente legal, abogado, que nos cuente más o menos qué experiencia ha tenido con esta figura de establecimiento permanente en Nicaragua. Hola Andrea y hola a toda la audiencia. Muchas gracias. Y voy a retomar un poco porque nos pareció muy interesante lo que comentaba Mario Alberto con la experiencia de México. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras administraciones tributarias no van a ir en contra de esta entidad extranjera. Por lo menos en la mayoría de nuestros países, quizás no tienen los medios, quizás no quieren llevar el esfuerzo de hacerlo. Nosotros tuvimos acá un caso muy interesante en Nicaragua. Lejos de que siempre la autoridad es cierto que persigue las retenciones que se hacen a los extranjeros, pero tuvimos un caso de una maquila en Nicaragua que prestaba este servicio a una empresa extranjera no residente y solamente cobraba esa comisión, ese servicio de maquila. Luego la administración tributaria hizo una auditoría, recaracterizó esta operación de maquila y vino y dijo, ok, mira, tú le prestas este servicio exclusivamente a esta empresa. Eso es lo que tú procesas y lo que se vende y que es propiedad de esta empresa, yo lo voy a poner que es ingreso tuyo. Y vino y recaracterizó como ingreso de fuente nicaragüense todo este ingreso de esta materia prima procesada
del cual solo era ingreso de fuente nicaragüense, el servicio de Maquila vino y lo recaracterizó como un ingreso total de Nicaragua. ¿Y a quién lo recaracterizó y a quién le exigió esos impuestos? No fue a la entidad extranjera, fue a la empresa nicaragüense, a la que solidariamente se lo requirió. Y más interesante aún es el hecho de que para determinar esta renta, para determinar el impuesto, no admitió el costo de esta materia prima que fue procesada. O sea que fue un doble castigo también para esta empresa. Y eso no La autoridad fue muy agresiva. es muy Se agresiva. convirtió en un impuesto confiscatorio porque si le está grabando la renta por producto de la venta, lo consideró que esa venta es un ingreso de Nicaragua, cuando solamente era el margen por el servicio de maquila, entonces debieron aceptarle los costos de venta. Y no lo hizo, fue muy agresiva la posición de la autoridad. Lo que queremos llamar la atención también es de que toda la argumentación de la autoridad se basó más que todo en un sistema de renta presuntiva que el hecho de argumentar de que si era o no un establecimiento permanente. O sea, llamamos la atención a este ejemplo porque son un poco implícitas las reglas de territorialidad del establecimiento permanente. Sin embargo, la autoridad no hizo eco de esas reglas y eso lo podemos ver también en otros temas. No se adentran en todo el tema técnico del establecimiento permanente, sino que lo ven más que todo como un asunto recaudatorio. Y me llamó también la atención lo que decía Mario Alberto por el tema de contra quién perseguir, porque lo que debió proceder es perseguir a la entidad extranjera. Sin embargo, no, se vuelca la autoridad contra el que tiene acá. Por eso es mucho cuidado y estar atento a todas estas experiencias en donde tal vez no se dice es un establecimiento permanente, pero se van sobre esas reglas, Andrea. Es un tema bastante interesante que podría dar pie a conversar más sobre esto. Muchísimas gracias, Ramón, por tu exposición bastante interesante, porque vemos cómo los diferentes fiscos manejan este tema de establecimiento permanente. Para algunos hacen un poquito abusivo el impuesto confiscatorio en radicar todo el beneficio en una jurisdicción que realmente no corresponde. Queremos ahora darle la oportunidad a nuestra directora Elena Carazo de Costa Rica, abogada, experta en fiscalidad y que maneja bastante bien este concepto de establecimiento permanente. Elena, ¿qué tú nos cuentas en tu experiencia allá en Costa Rica con el criterio de establecimiento permanente y la práctica por parte de las autoridades fiscales? Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Queríamos iniciar nuestra conversación comentándoles que Costa Rica es miembro de la OCDE y por lo tanto, desde el 2018 se efectuó una reforma al concepto de establecimiento permanente establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta con el fin de adaptarlo a la acción 7 de BEPS, que lo que busca es evitar la ilusión artificiosa de la constitución de un establecimiento permanente. Entonces, incluyeron algunas normas como, por ejemplo, las de antifragmentación. Sin embargo, este cambio no ha producido ninguna jurisprudencia en cuanto a fiscalizaciones porque, según la misma normativa, este nuevo concepto va a empezar a regir hasta el periodo fiscal 2020. Entonces, al momento, no tenemos alguna jurisprudencia relacionada con la aplicación de este concepto. En Costa Rica tenemos la misma situación de nuestros colegas de República Dominicana y Guatemala, donde el fisco lo que hace es enfocarse más bien en la obtención de las retenciones. Es así como ha venido trabajando. Sin embargo, hasta hace poco ha habido un gran interés en la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición internacional, donde tienen en el artículo 5 el concepto de establecimiento permanente. Costa Rica tiene tratados con España, Alemania y México vigentes. Igualmente queríamos comentarles que en esto hay tanto interés porque si se establece establecimiento permanente, pues estaría tributando en el país de la fuente, mientras que si no, prácticamente se aplicaría lo que es el beneficio empresarial, donde estaría tributando únicamente en el país de residencia.
con excepción de algunos casos que ya ha hablado la Administración Tributaria Costarricense, propiamente en relación con México, que estaría aplicando un 10% de retención en servicios profesionales. Otro punto que queríamos comentarles es que Costa Rica ratificó desde el año 2021 el instrumento multilateral. No lo va a aplicar con Alemania. México en esos momentos no lo ha ratificado, así que únicamente a partir del 1 de junio del 2022, que es cuando notifica España su aceptación, es que se van a introducir algunas modificaciones a este concepto de establecimiento permanente. Sobre esto les va a conversar un poco más mi compañero Luis Diego. Excelente, Ana Elena. Ahora vamos a oír, a escuchar a nuestro director Luis Diego, que tiene vasta experiencia también en temas de tratados y de la figura de establecimiento permanente, también sobre el marco jurídico de cómo opera en Costa Rica los tratados para evitar la doble tributación. Adelante, Luis. Muchas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Sí, tal vez nos vamos a separar un poquito de lo que hemos estado hablando con los compañeros de Centroamérica sobre la posibilidad, o más bien el instrumento que utiliza la Administración Tributaria de hacer retenciones en la fuente en lugar de entrar en el proceso tedioso de tratar de ubicar una entidad dentro de nuestras propias jurisdicciones. Y como lo decía Alejandro, a lo mejor no va a obtener los resultados recaudatorios esperados porque sobre los ingresos brutos les tendría que aplicar reducciones o deducciones. Entonces, sin embargo, Costa Rica ha entrado, como bien ustedes han mencionado, se incorporó a la OCDE en el 2021, el 25 de mayo del 2021, Costa Rica se incorporó a la OCDE. Antes de eso, como lo mencionaba mi compañera Ana Elena, mediante la ley 9751, ratificó el Tratado Multilateral de Cooperación. Este tratado o este instrumento multilateral lo que pretende es, vamos a ver, hay muchos tratados bilaterales de intercambio de información tributaria y muchos tratados bilaterales de doble imposición. En los tratados bilaterales de doble imposición, como menciona mi compañera Ana Elena, en el artículo 5 se establece el procedimiento del establecimiento permanente. Sin embargo, en la interacción de las diferentes comunidades, de los diferentes países, se generan vacíos, espacios, huecos que los contribuyentes, algunos contribuyentes con prácticas fiscales un poquito agresivas, lo que pretenden es buscar y tratar de ubicar su utilidad en aquellas jurisdicciones, tomando en cuenta estos espacios para lograr una menor tributación. Por eso es que la BEPS, que es una política de la OCDE junto con el G20, trataron de buscar un convenio multilateral que pretenda de tapar esos huecos, tratar de armonizar todos los tratados internacionales de los diferentes países. Es así como en el 2015 100 países se reúnen y tratan y promulgan, precisamente el 24 de noviembre, luego del 2016 ya promulgan este convenio multilateral para evitar se menoscabe la base imponible en las diferentes jurisdicciones. Entonces, desde el marco puramente legal tenemos en Costa Rica, concretamente, para irnos aterrizando un poquito, dentro de la jerarquía de las fuentes tenemos la Constitución, en segundo lugar los tratados internacionales y en tercer lugar tenemos las leyes nacionales. Entonces, cuando un contribuyente desde el exterior viene a Costa Rica, tenemos que hacer el análisis de dónde se ubica dentro de esta estructura. Si es un contribuyente que viene de una jurisdicción donde no tenemos tratados de doble imposición, aplicamos la ley nacional. Si este contribuyente viene o si esta empresa domiciliada del exterior viene de un país donde tenemos un tratado de doble imposición, entonces, como mencionaba Ana Elena, en el caso de México, en el caso de Alemania o de España, entonces entramos al tratado y vemos específicamente el artículo 5 para ver si se está constituyendo un establecimiento permanente. Pero aún más,
tenemos entonces que buscar un nuevo mecanismo de solución del conflicto. Es decir, tenemos que acudir ahora a este instrumento multilateral, porque este instrumento multilateral entra y encaja en esos tratados. ¿Pero para cuáles tratados encaja? Encaja para aquellos tratados donde las partes, es decir, los estados han decidido aplicarlo. Costa Rica se circunscribió a aplicarlo entonces para México y para España, dejando a Alemania por fuera. Pero México no ha ratificado este tratado multilateral, entonces nos queda con España. Y España, bueno, ellos hicieron una reserva y entonces, como dice Ana Elena, empezó en junio del 2022 la aplicación de este tratado. ¿Cuál es el efecto práctico? Bueno, el efecto práctico es que tenemos que tomar el tratado bilateral Costa Rica-España e incorporarle a su vez el tratado multilateral que se conoce como el MLI. Y ya hay por lo menos documentos que se han emitido y que se han generado en donde se ven cuáles son las incorporaciones al artículo 5, las exclusiones del artículo 5 y las limitaciones que estos se generan. Porque lo importante también de este tratado multilateral es que no es una aceptación simple y llana, sino que este tratado multilateral se acepta con muchas restricciones y reservas. España ya lo hizo con sus propias limitaciones y reservas y Costa Rica lo hizo con limitaciones y reservas. Y así vemos que, por ejemplo, Costa Rica en el artículo 10 de ese tratado multilateral dice no lo vamos a aplicar, pero sí están aplicando el artículo 12 y el artículo 13. Entonces, al aceptar parcialmente los artículos 12 y 13, tenemos que incorporar esos artículos 12 y 13 en el artículo 5 del Tratado Bilateral Costa Rica-España. Entonces, vean ustedes que el análisis jurídico, nada más, el entendimiento jurídico para aplicárselo al cuadro fáctico tiende a ser un poquito complejo. Entonces, no nos dejemos sorprender, ¿verdad?, por una aplicación simple y llana o la lectura vaga del Tratado Doble Imposición Costa Rica-España, como para saber si ya estamos en una situación de establecimiento permanente o no. Porque si bien es cierto, Costa Rica se ha inclinado sobre el área de la retención en la fuente, como menciona Ana Elena, y que ha sido la política en Centroamérica, pero también Ana Elena menciona el artículo 7 del Tratado Bilateral Costa Rica-España, donde esos rendimientos empresariales no tributarían de una empresa española en Costa Rica, no tributarían en Costa Rica, sino que tributarían en España, salvo si la empresa española tiene un establecimiento permanente en Costa Rica. Y entonces ahí es donde el tema de establecimiento permanente le abre los ojos a la administración tributaria, porque dice, aquí no puedo hacer retención, porque de acuerdo con el artículo 7, no puedo hacerle retención a esa empresa española porque esa española tributa en España. Pero sí puedo capturar un poco de ese ingreso que está generando esa empresa si yo logro traer el establecimiento permanente a través de la aplicación del tratado Costa Rica-España, en adición al tratado multilateral que se incrusta y se adhiere a ese tratado. Entonces, más o menos ese es como que el esquema teórico y que va a tener sus consecuencias prácticas a corto plazo, yo pienso, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Creo que eso Excelente, interesante, pero siempre y cuando, Luis Diego, y es una pregunta que te hago, siempre y cuando ese establecimiento permanente que se cree en Costa Rica, si es que la ley doméstica de Costa Rica ya venía con la figura del establecimiento permanente, sea de una entidad española o de una entidad alemana, porque de lo contrario, entiendo, y tú me corriges, debería de llevar ese establecimiento permanente así creado en Costa Rica, tiene las mismas implicaciones que una entidad a nivel fiscal, las mismas implicaciones fiscales que otra entidad constituida en Costa Rica, ¿o tiene alguna diferencia? No, básicamente el efecto del traer o de asignarle la figura de establecimiento permanente a una entidad del exterior es llevarla a la tributación doméstica. El tema es que cuál es el estándar que estamos aplicando para hacerle esa recalificación a esa entidad del exterior, ¿verdad? Como usted dice, si estamos en México, tenemos que aplicar el tratado bilateral Costa Rica-México. Si estamos en Alemania, el tratado bilateral Costa Rica-Alemania. Y si estamos en España, el tratado bilateral Costa Rica-España más el instrumento multilateral, el MLTI, ¿verdad? Ese es como que las figuras. Entonces tenemos, como le decía, 3 escenarios: empresas fuera de tratado, que se aplica la legislación doméstica; empresas que tenemos tratado, Costa Rica, México y Alemania, en la que no se aplica el tratado multilateral, el MLI; y para el caso de México, que sí tenemos entonces ese tratado de doble imposición más el MLI que viene a complementarlo. Eso es como que los 3 escenarios que tendríamos que valorar.
para tratar de asignarle a esa entidad del exterior una residencia fiscal en Costa Rica. Ujú. Perfecto. Que es muy parecido a lo que pasa en los demás países, que somos signatarios. Por ejemplo, en Dominicana somos signatarios con Canadá y con España. Tenemos tratado para evitar la doble tributación. No somos miembros de la OCDE, a diferencia de ustedes. Y en los casos en que se crea un establecimiento permanente de un no residente que no esté ni bajo el Tratado de Canadá ni bajo el Tratado de España, pues ya se mira bajo la normativa doméstica que sí establece condiciones, como dijo Alexander al principio y Alejandro Fernández, y también nuestros otros compañeros como Ramón y Glendis, una vez creado el establecimiento permanente, pues entonces lleva el mismo tratamiento fiscal de una entidad conformada en la jurisdicción correspondiente. Sí, claro. Perdón, Andrea, yo creo que sí, que eso en todo caso veámoslo a corto y como les decía, y mediano plazo, no solo para Costa Rica, sino para Centroamérica. Todos vean que estamos en función de las de BEPS, todos tratamos de meternos en las acciones de BEPS, ¿verdad? Ana Elena mencionó las 7, hasta la 15 y otras que pretenden, por ejemplo, la tributación de las multinacionales en los diferentes países. O sea, todo el mundo pretende evitar que se le erosione la base fiscal en su propio país. Entonces, el camino que estamos siguiendo nosotros es un camino que lo tenemos que ver a corto, mediano plazo en el resto de los países de la región, ¿verdad? Entonces, para todos nosotros el estar pronto o frente al MLI va a ser una realidad, ¿verdad? Sí. Correcto. Excelente, Luis Diego. Bueno, Andrea, disculpa, tenemos ya a Ibelice Bonilla del equipo de PwC Panamá para que nos pueda compartir. Sí, ahí va a darle la oportunidad a nuestra gerente de impuestos de Panamá para que nos dé su experiencia en la aplicación de esta figura de establecimiento permanente en Panamá y cuál ha sido la posición de las autoridades, si alguna. Sí. Bueno, muchísimas gracias y disculpen el inconveniente de hace unos minutos, fallas del sistema técnico. Bueno, sí, efectivamente, Panamá, el establecimiento permanente es una figura que no tiene un mayor desarrollo, pese a que nuestro país tiene una red de convenios bastante amplia. Nosotros tenemos en la actualidad 17 convenios, la mayoría de ellos están suscritos con países de Europa, y siendo nuestros principales contrapartes México y España. Uno de los retos que nosotros prevemos que tiene la autoridad tributaria en este tema, sin lugar a dudas, es la preparación técnica de su personal, puesto que hemos visto que al momento no ha habido fallos en que la autoridad haya logrado pues, poder evidenciar la aplicación o no del convenio. También es importante señalar que en materia de establecimiento permanente tampoco ha habido ninguna caracterización o algún tema que haya sido debatido por el momento, y esto pues sí, indudablemente es algo que pues extraña mucho, dada la amplia red de convenios que tenemos. Otro desafío que para nosotros hemos identificado en nuestra autoridad tributaria también sería el poder determinar efectivamente la configuración de este establecimiento. Recordemos que para ello la autoridad tiene que confirmar que en efecto lo que alega el contribuyente, es decir, que la situación o la permanencia de los 183 días o la presencia de un lugar fijo de negocios se dé en dado caso. Otro punto también a considerar es el tema de la atribución de esa renta, ya que recordemos que los convenios, cuando se trata de establecimiento permanente, pues hacen una variación en lo que es el tratamiento fiscal, ya que en la mayoría de los casos estos establecimientos deberían pagar en el país de la fuente. Sin embargo, sabemos que hay ciertos tipos de renta en donde esa condición pudiera variar. Entonces, es un elemento muy importante a destacar. Y otro tema que no podemos dejar de lado también es la disrupción de la tecnología y los nuevos modelos de negocio. Tenemos que tener en cuenta que ahora todos los cambios que se han dado a nivel internacional, principalmente con la acción 1 de la economía digital, involucra mucho el establecimiento permanente y le da una mayor relevancia al mismo. Esto sin dejar de lado la posible aplicación de lo que sería el impuesto de valor agregado o el IVA, que en Panamá lo conocemos como el ITBMS.
Muchísimas gracias, Belice. No sé si tú puedes comentarnos si has tenido experiencia en temas de fiscalizaciones por servicios digitales, como esto ha sido últimamente debatido por las autoridades fiscales. Tú sabes que están queriendo erradicar beneficios en las jurisdicciones nuestras por ese tema de los servicios digitales. ¿Tú has tenido alguna experiencia en Panamá de que hayan grabado estos servicios digitales? Bueno, mira, es muy interesante su pregunta. De hecho, la autoridad tributaria hace unos años atrás, puedo decirle tal vez poco antes de la pandemia, estuvo trabajando en un proyecto de ley precisamente para poder grabar todas estas plataformas digitales, pues que todos pues, conocemos, son internacionales. Sin embargo, no hubo un consenso como tal. Al final entiendo que ellos lo que hicieron fue emitir una resolución, la cual a nivel legal pues es la disposición que tiene menos rango, pero con esa resolución lo que intentaron fue hacer que los bancos proporcionaran información de los pagos que se dieran a través de las tarjetas de crédito. Ahora bien, desde la perspectiva de la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición y principalmente enfocándonos en lo que es el establecimiento permanente, lamentablemente no ha habido ninguna experiencia en este momento. Muchísimas gracias, Belice. Excelente tu exposición. Eso mismo ha ocurrido aquí en República Dominicana. No hemos tenido todavía una conclusión por parte de las autoridades y sabemos que están trabajando en un proyecto de ley y trataron hace unos años de emitir una normativa para grabar esos servicios, pero no han concluido ni han aterrizado los conceptos bajo los cuales estarían grabando esos servicios digitales. Muchísimas gracias. Ahora quiero darle oportunidad a nuestro colega, el director legal de Honduras, nuestro abogado Milton Rivera, para que nos hable de su experiencia allá en Honduras sobre esta figura tan importante como es el establecimiento permanente. Muchas gracias, Andrea, y para el resto de los oyentes. Bueno, no, básicamente en Honduras el establecimiento permanente es similar a los conceptos que hemos venido escuchando a lo largo de esta mañana. Es una figura que se vino a desarrollar básicamente su concepto en 2014. Anteriormente, el Código Tributario que evolucionó al primero, que era de 1997, y posteriormente el nuevo, que entra en vigencia en 2017, te hablaba de la figura de establecimiento permanente cuando de alguna forma en la sección del domicilio de los obligados tributarios establecía que uno de esos lugares sería donde tenga su establecimiento permanente, mas no desarrollaba más el concepto de establecimiento permanente y decía posteriormente en su articulado que lo iba a desarrollar en una ley posterior o reglamentación. Sin embargo, eso no se dio y ya en 2014, 15, que entra en vigencia la ley de precios de transferencia, ahí sí se establece una definición como tal de establecimiento permanente y queda un híbrido donde te dice que es el lugar habitual de desarrollar el trabajo, etc. Sin embargo, como lo ha venido desarrollando el fisco y en virtud de cómo lo establecieron en el reglamento que amplía las bases de la ley, es que se tributa a través de la retención. Es decir, el extranjero que está realizando negocios en Honduras y que recibe fuente de renta hondureña, al final tributa a través de la figura de la retención y ahí lo que existe es una responsabilidad solidaria de parte de la gente reteniendo. Ahora bien, a diferencia de algunos otros países de la región, en Honduras, la deducibilidad del gasto no está directamente ligado a si hay una retención o no. Es decir, tiene que cumplirse las características de que el gasto sea del periodo necesario, ordinario y debidamente documentado para poderlo llevar al gasto, independientemente de que yo haya realizado una retención o no. Si, son dos obligaciones tributarias de cumplimiento separadas. Es decir, si cumplo con una, no significa que debo cumplir o no cumplir con la otra, y viceversa. Y sí crearon una norma en particular que dice que cuando el servicio es prestado por una entidad extranjera, adicionado a esos requisitos que mencioné,
tiene que efectivamente demostrarse que el servicio ha sido prestado. Es decir, yo puedo prestar un servicio de entrenamiento online ahora que es tan común, pero tengo que, aparte de demostrar que es ordinario, necesario, etcétera, poder efectivamente documentarle al fisco, y no a través de facturas o contratos, que el servicio efectivamente lo recibí, probablemente la presentación, el video, etcétera, ¿no? Ese ha sido en general el establecimiento permanente en el país. Muchísimas gracias, Milton, por esa experiencia, de esa diferencia en que no solamente la retención de esa remesa de fuente hondureña hacia la entidad no residente es suficiente para que el pagador desde Honduras pueda tomar ese gasto como deducible. Excelente y muy interesante. Ahora queremos, ya por último, nuestro conversatorio dirigirlo a El Salvador para ver cuál ha sido la experiencia, y para eso tenemos a nuestro director, Alexander Kader, que nos va a comentar sobre lo que las autoridades de El Salvador han considerado como establecimiento permanente, y si hay alguna experiencia donde hayan reclamado impuesto en base a esta figura. Muchas gracias, Andrea. Pues en El Salvador, muy en línea con lo que mencionaba Alejandro Fernández en República Dominicana, nosotros, la figura del establecimiento permanente no está totalmente abordada o que existan criterios definidos por parte de la autoridad fiscal sobre este tema. Sí, nuestro código tributario recoge la figura del lugar fijo de negocios que hablábamos al inicio, pero hace algunas consideraciones sobre que el lugar fijo de negocios tiene que también tener infraestructura instalada, personal contratado en el país, y que las actividades propias del negocio se realicen de forma material y perceptible. Entonces, normalmente la autoridad fiscal de El Salvador no persigue vía del establecimiento permanente. ¿Y por qué lo hace así? Porque al final lo que busca es presionar mejor al lado del domiciliado que paga al no domiciliado las rentas. Y entonces persigue la retención, como muy bien decía Alejandro, para el caso de República Dominicana, y persigue mejor la retención porque lo vuelve responsable al sujeto local que paga o acredita la renta obtenida por el no domiciliado. Y eso también, al contrario que lo que mencionaba Milton, acá en El Salvador, si en dado caso una persona o sujeto paga y no practica la retención y no la entera al fisco salvadoreño, ese gasto se le vuelve no deducible, y por tanto entonces se vuelve solidariamente responsable en caso no practique la retención y la entere, y adicionalmente pueden existir sanciones, multas e intereses. Por otra parte, también en IVA nosotros tenemos el mecanismo de carga inversa. Entonces también ahí existe una peculiaridad, que la carga recae nuevamente sobre el local o domiciliado, y es por eso que el fisco salvadoreño no persigue activamente la creación de establecimiento permanente, porque prefiere mejor seguir a la persona local o entidad domiciliada en el país. Excelente, Alex. O sea que el fisco salvadoreño vemos que no ha tenido tanto interés, porque sí tiene su mecanismo de recaudación, como es vía retención, si es impuesto directo, y en cuanto al impuesto indirecto, que es bastante importante, tienen un mecanismo de un cargo de reverso para el contribuyente local en El Salvador. Muchísimas gracias, Alex. Entonces yo creo que podemos pasar a los 10 minutos que nos quedan de preguntas y respuestas que van a ser canalizadas por tu persona. Muchísimas gracias. De acuerdo. Acá tenemos, quiero ver, tenemos una pregunta para nuestro socio de México, que preguntan ¿qué pasa si en el periodo de 6 meses o más es interrumpido? Es decir, que los empleados del extranjero regresan a su país por una semana, por ejemplo. Correcto. La regla general es, por así, 183 días, que son los 6 meses, durante el periodo de los últimos 12 meses. Entonces, tampoco necesariamente quiere decir que, por ponerlo de esta forma, ¿no? Llegan el 1 de enero y tienen que estar todos los días
hasta el último día de junio y entonces se configura el tema el posible tema de establecimiento permanente. Más bien pueden estar algunas semanas en enero, no venir en febrero, estar otras semanas en marzo, no venir en abril y el resto del año estar en México. Se configura o tienes que hacer la cuenta por los últimos, por los 183 días de los últimos 12 meses o del periodo anterior a 12 meses, no necesariamente por un periodo de ejercicio fiscal, ¿no? Entonces ahí es donde también se vuelve un poco complejo, un poco la regla a lo que atiende, pues precisamente a mucho de lo que se ha comentado en este conversatorio, de las prácticas, de lo que la OECD ha identificado como este tipo de prácticas abusivas, por la fragmentación de contratos, donde a veces era lo que ocurría, ¿no? Hacías un contrato por una parte del proyecto, se salía, como dices tú, la gente o la compañía, la presencia de este extranjero salía de México una semana y regresaba. Entonces, con ese análisis de la fragmentación de contratos, si las actividades, aunque aisladamente parecieran ser auxiliares, pero una vez unidas se ve que hay una cohesión de todas estas actividades y al final del día lo que te lleva es a la actividad empresarial del extranjero en México, pues se terminaría detonando este establecimiento permanente, ¿no? Entonces creo que es una respuesta larga para decir que no es de una manera continua, puede haber entradas y salidas y lo que hay que hacer es más bien el análisis de en los últimos 12 meses, esos 183 días, cuál fue la presencia que tuvieron en el país. Muchísimas gracias, Mario. Muy similar a lo que pasa en la región, puede ser continuo o no, pero en cuanto al tiempo, es el mismo, 183 días, 6 meses en la mayoría de nuestras jurisdicciones. Pero me surge una pregunta de cara al extranjero, a persona física, por ese tiempo que duró haciendo una actividad y que recibe él, independientemente de la persona jurídica o moral o del establecimiento permanente, recibe un ingreso, ¿cómo lo tratan en México? Se ve, como bien dices tú, a esos dos niveles, ¿no? Uno sería el riesgo de tener establecimiento permanente para la persona moral, que es a través de un empleado, de una persona física, de un agente independiente, esté generándole ese posible riesgo de establecimiento permanente en México, y otra por la persona física en lo particular. Déjame ponerte un caso de la vida real, ocurre mucho nuevamente en el sector de energía, donde es común que las embarcaciones de extranjeros vengan a territorio nacional, en particular a la zona económica, a la parte marítima, que todavía se considera como territorio nacional. Llega la embarcación, trae a la gente, a lo mejor la embarcación se queda en México más de esos 183 días desde el inicio, esa es la idea, que sus actividades aquí vayan a estar prolongadas y van a estar por más de esos 6 meses, pero la gente que está en esas embarcaciones y que es bastante común, lo que le denominan en el gremio de oil and gas, los rotators, es común que es gente que está entrando y saliendo del territorio nacional. Entonces lo tienes que ver esos dos niveles. La compañía extranjera, déjame llamarle nada más para ejemplos, o para este ejemplo, Oil Company entra a México con su embarcación y su tripulación y todo, y va a estar en México 20 meses. Entonces ya sabes que desde el día 1, pues vas a tener este tema del riesgo de estación permanente, porque va a estar más de los 183 días, la actividad empresarial que vas a hacer en México y todo. Pero esta tripulación, algo muy común es que se va rotando. Entonces, a lo mejor con la gente que entró primero, con esos extranjeros, esos, déjame llamarle empleados extranjeros, ese crew extranjero que entró a México, en 4 meses a lo mejor sale del país y lo asignan ahora a algún otro lugar del mundo, se va a África, se va a la zona nórdica, se puede ir a cualquier otra parte. Entra otra persona extranjera a reemplazarlo. Entonces, por ese individuo que estuvo 4 meses en México y se fue, tiene un tratamiento específico donde básicamente el sueldo que recibe pudiera inclusive estar exento del impuesto en México. Si por el contrario, que por lo menos en esta industria no es lo más común, pero sí también lo llegamos a ver, ese empleado de esta persona, parte de la tripulación, sí se queda en México por más de los 183 días, entonces él ahora a nivel individual tendría, y digo, hay que ver otros elementos que ahorita menciono, pero tendría que analizar si por estar en México más de 83 días ya no pudiera su sueldo estar exento de pago de impuesto en México y estuviera sujeto a ciertas retenciones por tener este ingreso.
Y a esto se le suma la complejidad de que a ese individuo, si nuevamente no es lo común que si van a venir por un periodo relativamente corto, muden a su familia, establezcan su domicilio en México, entonces son elementos que, como no son tan comunes, generalmente no se vuelven residentes fiscales de inicio y van bajo esta regla que mencionaba. Pero si por alguna razón deciden mudar su domicilio fiscal, su domicilio a México, su casa habitación, como lo definimos nosotros, y se traen a su familia y su centro vital de intereses se cambia a México, entonces se vuelven residentes fiscales desde el día 1. Entonces, tenemos ese doble nivel de complejidad de ver, ok, por la compañía que viene a México a hacer operaciones, ya sea, insisto, a través de empleados de ellos o de un agente independiente en México por la persona moral, como le decimos en México, hay que hacer un análisis de riesgo establecido permanente. Y después, por la gente, esos empleados que estén también en México, hay que hacer ese análisis ahora a ese nivel de persona física, de individuos, cuáles serían las consecuencias fiscales. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Alex. Vamos con otra pregunta, que esta va para, piden para 2 países, para Guatemala y República Dominicana, es la misma pregunta. Tener el personal contratado mediante outsourcing y contratar en dichos países espacios de coworking o directamente oficinas administrativas, ¿puede presumirse como establecimiento permanente? Alejandro. En principio, lo que nos establece nuestro código tributario en el artículo 270 sobre oficinas, podría decirse que esta persona que tiene una oficina en el país, si tiene una persona que está haciendo outsourcing, y más si esta persona está haciendo solamente trabajo hacia esa no residente. O sea que sí le podría aplicar la definición del establecimiento permanente. Sin embargo, como comentábamos anteriormente, puede que sean actividades auxiliares, que no sean las actividades que son generadoras de negocio, por lo cual podría argumentarse la defensa. Sin embargo, las autoridades sí perseguirían eso como un establecimiento permanente en caso de detección. Abundando un poquito más sobre lo que dice Alejandro, lo que las autoridades ven y a nivel práctico, lo que analizamos es lo siguiente. Si su única fuente de ingreso de esa persona física que está aquí en un lugar, sea por outsourcing, o sea independiente, pero si esa es su única fuente de ingreso, eso le crea establecimiento permanente al no residente al cual él está haciendo ese servicio o por el cual él está haciendo ese servicio o esa actividad en República Dominicana. Ahora, si esa persona, este mismo servicio, se lo presta indistintamente a residentes y a otros no residentes, que no es la empresa extranjera de la que se trate, tampoco le crearía establecimiento permanente a la entidad no residente. Perfecto, muchas gracias. Glendy, ¿cómo lo vieras tú en el lado de Guatemala? Esa misma pregunta. Gracias, Alex. Creo que va un poco en línea en lo que comentaba Alejandro, ¿verdad? Como les había compartido en el espacio que tuvimos para Guatemala, no tenemos mucha experiencia en el tema del establecimiento permanente y quizá abordaríamos la respuesta desde el punto de vista de la letra muerta, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la letra muerta, siempre que se realice una actividad, ya sea en todo o en parte dentro del territorio guatemalteco, sí podría generar el riesgo de establecimiento permanente. Perfecto, muchas gracias, Glendy. Otra pregunta, bueno, esta es para El Salvador, así que eso me corresponde a mí. Dice, en mi experiencia, también existe una empresa multinacional con su headquarter fuera del continente americano, a pesar de que tiene una sociedad registrada en El Salvador. Una de sus unidades de negocio no declaran los ingresos de dicha actividad, ya que el personal que es subcontratado hace el enlace entre los distribuidores y la compañía extranjera que vende el producto.
Por lo tanto, se alquila un warehouse y se tiene el producto dentro de un operador logístico. En este caso puede existir un riesgo de establecimiento permanente en esa figura. Qué buena, muy buena pregunta. Realmente acá sí pudiera existir el riesgo de establecimiento permanente, tomando en cuenta que por lo que veo de la conceptualización del caso, es un personal que está subcontratado por la empresa extranjera y que por esa subcontratación se están realizando actividades propias del negocio y ventas y en lo cual no se están pagando los impuestos correspondientes. Por tanto, a pesar de que solamente tener una bodega pudiera llegarse a hacer como una actividad auxiliar, no obstante, el hecho de tener una empresa o personal subcontratado dentro del país hace que sí existe un riesgo para la empresa extranjera que está realizando una actividad muy perceptible dentro del territorio salvadoreño y por el cual no se están recaudando los impuestos correspondientes. Sí pudiera existir un riesgo de establecimiento permanente. Andrea, hay algunas preguntas adicionales, pero en aras del tiempo creo que vamos a darle seguimiento a todas estas preguntas por separado. A cada uno de los participantes les estará escribiendo a las personas que han hecho preguntas y que han quedado sin contestar para ya ir cerrando el webcast en aras del tiempo. Te dejo, De acuerdo. Andrea. De acuerdo. Ya estamos en la parte final, deseándole un feliz resto del día a todos, dándole gracias a todos por su participación y también a los que nos acompañan en este conversatorio. Esperamos que haya sido de gran interés y como dice Alexander, le estaremos respondiendo sus preguntas individualizadas a través de nuestras redes y de nuestros correos electrónicos donde podamos satisfacer sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos y feliz día.